Bienvenidos al Mesón de las Escrituras. Sé que la palabra de Dios al leer en las Escrituras va a fortalecer nuestra fe personal, la de nuestras familias y también a todas aquellas personas que amamos. Mis saludos cordiales a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, y que en este día especial pues podamos estar con regocijo y alegría y optimismo para poder seguir aprendiendo esta lectura de escritura juntos del Nuevo Testamento. Le pediremos que el Espíritu del Señor nos pueda acompañar para poder aprender, para poder escuchar su voz y sobre todo cuáles son los mensajes y los principios que nuestro Padre Celestial y Jesucristo desean enseñarnos en esta lectura. Hoy leeremos el capítulo del 10 hasta el 15. Y netamente en estos capítulos surge la prédica del Evangelio, se inicia también a los gentiles. En esta lectura de que nuestro Padre Celestial y Jesucristo no hace a excepción de personas. El Evangelio será predicado por todo lugar y esta era una de ellas, de que se daba inicio de que la prédica del Evangelio también puedan llegar a los gentiles. Vayamos al capítulo 10 de Hechos y vamos a ver la conversión especial que uno de los varones o centuriones de una compañía italiana se convierte al Evangelio. Leamos Hechos capítulo 10, versículo 1, 2 y 22. Y había en Cesarea un varón llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Italiana, devoto y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Versículo 22. Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que goza de buena fama entre toda la nación de los judíos. En esta lectura vamos a poder analizar y ver quién era Cornelio. Como propiamente dice las escrituras que hemos leído, dice que él era un varón justo, que se esforzaba por vivir el Evangelio de Jesucristo, a pesar de que él no era converso de la iglesia. Detallemos algunas cualidades que Cornelio desarrollaba en esos versículos que hemos leído. Si se animan, también puedan marcarlo y determinar de cómo el Señor también lo tenía presente. Dice que Cornelio vivía en Cesarea, era un centurión, de hecho una persona muy importante, devoto y temeroso de Dios. Él y toda su casa. Ayudaba a muchas personas porque daba limosna y lo más importante dice que él oraba siempre a Dios. En el versículo 22 los siervos le reconocían que era un varón justo y de nuevo recalca temeroso de Dios que gozaba de buena fama. ¡Qué maravilloso! Vamos a ver y complementar esto en la guía de estudio de las Escrituras, detalla un poco más acerca de los antecedentes y la vida de Cornelio. Cornelio, un centurión que vivía en Cesarea, fue bautizado por Pedro. Probablemente haya sido el primer gentil que ingresó a la iglesia sin haber sido antes convertido al judaísmo. El bautismo de Cornelio y de su familia abrió el camino para predicar el evangelio a los gentiles. Pedro, el apóstol principal, dirigió esta predicación. La guía de estudios dice que probablemente haya sido uno de los primeros gentiles quien recibía el evangelio. Ese amor que él sentía por Dios, a pesar que no había escuchado el evangelio, se esforzaba por vivir y hacer
cosas buenas, anduvo haciendo bienes. Es digno de admirar de que en esta época también, hermanos y hermanas, como hijos e hijas de Dios, hay muchas personas que aún todavía no han conocido el Evangelio de Jesucristo, pero se esfuerzan por vivir este ejemplo tan similar como la de Cornelio, y está a la espera de que el Evangelio de Jesucristo pueda llegar a su vida, pueda llegar a su casa, a su familia y a los parientes. Y los principios y la enseñanza que podamos rescatar hasta estos versículos leídos es que Cornelio oraba y era muy temeroso de Dios. Qué maravilloso. Realmente de manera personal me llama mucho la atención este principio y me enseña de que debo de esforzarme cada día, de ser más constante de cuán temeroso de Dios estoy siendo, es decir, el respeto y la reverencia que estamos guardándole. Y también en la forma en que, si en mi vida personal o en la vida de ustedes, hermanos, estamos orando con frecuencia. ¿Realmente estamos orando con frecuencia? Es la pregunta muy personal, y que si así lo hacemos, pues podamos seguir persistiendo en nuestra oración de fe. Y uno de los actos de servicio que también realizaba Cornelio es que él ayudaba a muchas personas, daba su limosna, a pesar que él no podía consagrar sus bienes porque todavía no conocía el Evangelio, no podía pagar sus diezmos, pero él sentía la necesidad de ayudar a otras personas. O sea, el Señor lo estaba preparando, y de hecho que lo habría preordenado para que pueda desarrollar estos actos de amor con sus semejantes. El Señor le había bendecido con bienes materiales, y eso también le permitió ayudar a otras personas. Cornelio gozaba de buena fama. De hecho, que habrá sido su buen ejemplo. Buena fama que Cornelio tenía no era la de jactancia, sino del amor de Dios que él reflejaba hacia las demás personas por su acto de bondad, de caridad, y sobre todo el amor de Dios tenía y a sus semejantes. Qué enseñanza realmente, hermanos y hermanas, que esto nos ayude y nos motive a reanimarnos y seguir estos buenos ejemplos de Cornelio. Leamos el versículo 3 hasta el 6 del mismo capítulo. Este vio claramente en visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios venía a él y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y espantado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes de hacer. Vemos, hermanos, que Cornelio, habiendo sido preparado por él y teniendo él también esa disposición de poner de su parte, su oración que él realizaba fue escuchada y contestada, tal cual como lo indica el ángel que se le presentó, que lo vio en visión. Es decir, la respuesta que él esperaba, no sabemos qué tiempo, fue escuchada y contestada, y le aclaró y le hizo saber el ángel que realmente tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es decir, ¿sabes qué, Cornelio? Tú que tanto has orado y has deseado conocerme, estoy aquí.
y también veo que tú eres un hombre generoso, que compartes tus bienes y ayudas a los necesitados, ¿no? En otras palabras, eso es lo que el ángel le estaba diciendo. Versículo 5, el ángel le da la instrucción de que él pueda enviar a Jope para que pueda encontrar a Simón y de esta manera saber lo que él realmente debería de hacer, ¿no? Entonces dice, realmente vemos cómo el Señor preparó a Cornelio, preparó a su familia y sobre todo de saber que este buen hombre estaba anheloso de conocer la palabra del Señor. Yo sé que en este tiempo hay muchos hermanos y hermanas tan igual que como Cornelio, esperando que sus oraciones sean escuchadas, esperando que ellos desean dar esa ofrenda al Señor de su tiempo y de sus diezmos y seguir ayudando en la obra del Señor. Versículo del 7 y 8, pues el ángel le había dicho, ¿sabes qué? Envía ahora a estos hombres para que busquen a Pedro y le da esa instrucción y de inmediatamente y Cornelio envía a 2 de sus criados y también a un devoto soldado de los que se le asistía. Sabemos que según el mapa, Jope y Cesarea más o menos se encontraban en las proximidades del mar Mediterráneo. Había una cierta distancia entre Jope y Cesarea. Él inmediatamente actuó, inmediatamente dijo, pues haré lo que me ha dicho el Señor a través de esta visión, a través del ángel. Fueron, pero Pedro, estando en Jope, también el Señor le estaba preparando, porque él no sabía lo que iba a acontecer. Mientras ellos iban en camino, Pedro, en el versículo 9, subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta. Y aconteció que le vino mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo como un gran lienzo que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no la llames tú común. Y esto ocurrió 3 veces, y el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro dudaba dentro de sí, preguntándose qué sería la visión que había visto, y he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Versículo 18. Y llamando preguntaron si Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, se hospedaba allí. Y mientras Pedro pensaba en visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué maravilloso, hermanas, realmente, qué experiencia tan especial de la forma y la manera en que Pedro recibe también esta preparación, recibe esta revelación. Cornelio había recibido la visita del ángel en visión como la hora novena, que sería como las 3 de la tarde. Y Pedro había recibido casi la misma experiencia
la hora sexta, que es como al mediodía, ¿no? Según la lectura de las horas. Entonces, el ángel le sigue hablando, o el espíritu. En el versículo 19 le llega la respuesta un poco más detallado a Pedro, porque él estaba meditando, ¿qué es esto? No entiendo estas cosas, Señor. Y en el versículo 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Entonces estaba ahí un poco ya más claro de lo que Pedro iba a realizar. El Señor, a través del Espíritu, le estaba indicando lo que Pedro tenía que hacer. Hermanos, ¿cuánto de nosotros tenemos esa bendición también de escuchar la voz del Espíritu, de que nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón, por esos sentimientos de impresión, por esos susurros en la cual nos dice, pues, levántate, levántate y ve allá, o atiende a estos siervos, yo los he enviado, pero levántate y ve. Y es impresionante saber de que también tenemos esa oportunidad y esa bendición de escuchar la voz del Espíritu en nuestras vidas. Ya Pedro, con seguridad y más certeza, pues en el versículo 21 dice, he aquí yo soy el quien buscáis, ¿no? Y hace una pregunta, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ya Pedro sabía que había esos hombres que él estaba buscando, pero también decía, ¿cuál es esa causa, no? De su visita. Y los siervos de Cornelio le hicieron saber en el versículo 22 de que este varón justo y temeroso de Dios, que gozaba de buena fama, había recibido un aviso de un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír tus palabras, ¿no? Leamos el versículo 24 en adelante. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando. Qué hermoso. Cornelio esperaba a Pedro, a ese mensajero especial del Señor, habiendo llamado a sus parientes y a los amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Pero Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habrían reunido. Y le dijo, vosotros sabéis que está prohibido para un varón justo juntarse con un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, he venido sin poner ninguna objeción. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Qué hermosa lectura, hermanos. Realmente me emociona mucho cuando leo estos versículos porque Cornelio había hecho ya todos los preparativos porque él sabía con certeza que Pedro le iba a visitar. Vemos esa seguridad que él estaba desarrollando y a la vez Cornelio, no solo él estaba ahí sus parientes, sus amigos más íntimos. Realmente en casa de Cornelio se iba a llevar a cabo una gran conferencia en la cual Jesucristo iba a visitar su casa. ¿Y por qué digo Jesucristo? Porque el profeta de Dios, quien daba testimonio de Jesucristo, que es Pedro, pues visitaría a Cornelio. Él emocionado cuando ambos se encuentran, él lo recibe y se postra, ¿no? A tal grado que dice que lo adoró, pero Pedro le dijo, no, levántate porque yo también soy hombre igual que tú. Y le manifiesta, ¿no?, que estaba prohibido juntarse con varones extranjeros, pero a la vez
Pedro le manifiesta que también Dios le había mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Pero también le hace pregunta, ¿no? ¿Por qué causa me habéis hecho venir aquí? Y Cornelio empieza a compartir la experiencia de visión y la visita de un ángel que él había recibido. Y lo detalla nuevamente del versículo 30 hasta el versículo 33. En el versículo 34, Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace lo justo. ¡Qué hermoso! Pedro le estaba indicando que realmente entendía con más claridad la instrucción que el Señor también le había dado a Pedro cuando él estaba en Jope meditando en la azotea y esas impresiones y visiones que él había tenido. Versículo 36. Dios envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando el evangelio, la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos, ¿no? Y empieza a seguir pues compartiendo a Cornelio, a su familia y a todas las personas que estaban ahí presentes y aún de los que le acompañaban a Pedro y hablaba de Jesucristo, ¿no? Hablaba de Jesús en Nazaret, cómo le ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Jesucristo, dice, anduvo haciendo bienes. Versículo 39. Nosotros somos testigos. Ya le decía, nosotros somos los apóstoles, somos los profetas, de que todas las cosas que Jesús hizo en esta tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Versículo 42. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas de que todos los que crean en Él reciban el perdón de pecados, por mando que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, apreciados hermanos y hermanas, y un poco para complementar el análisis y podríamos hacernos estas preguntas, ¿cómo Cornelio y Pedro tuvieron esa misma visión, esas mismas experiencias y en la forma en que Dios y Jesucristo pues permitieron prepararle a ambos y de esta forma por la parte de Cornelio pueda escuchar el Evangelio y por parte de Pedro como apóstol del Señor pueda llevar este Evangelio a Cornelio, a su familia y a todos los parientes cercanos de ese lugar. Y debemos considerar que de hecho el Padre Celestial y Jesucristo sentía mucho amor por Cornelio, porque él desarrollaba actitudes buenas y oraba siempre, hacía cosas buenas. El orar siempre, hermanos y hermanas, permitirá que cada una de nuestras oraciones pueda llegar a los cielos y ésta pueda ser escuchada y también pueda ser contestada en el tiempo del Señor. También podemos aprender que el ministerio de Jesucristo a través de los apóstoles y misioneros demuestra una vez más de saber que Él siente mucho amor por todas las personas y que Él no hace excepción de personas. También aprendemos de que cuando Pedro testificaba de Jesucristo, el Espíritu Santo le estaba confirmando que toda la declaración que Pedro le estaba diciendo era verdadero y que ellos eran testigos especiales de quien Jesucristo había llamado en ese tiempo a predicar el Evangelio de Jesucristo.
Y de esta manera se abre la oportunidad para todos los gentiles, y es lo que menciona en los capítulos 11 hasta el 15, de cómo los gentiles también escuchan el Evangelio de Jesucristo, tales como Pedro y los apóstoles, Pablo, Bernabé, viajaron mucho por distintas ciudades de Fenicia, Chipre, Antioquía. También se llevó el Evangelio a los griegos, y en realidad el Evangelio y la palabra de Dios fue creciendo grandemente. En el capítulo 2, en el versículo 24 dice: y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Principio muy importante que declara Pablo, y dice: siendo los animó de los discípulos y exhortándoles a que permanecieran en la fe, y diciéndoles: es menester que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Qué hermoso! Realmente, hermanos, el Evangelio de Jesucristo y su palabra es una bendición en nuestra vida, pero también hay ciertas tribulaciones que como seres humanos, para nuestro progreso, pasamos o tenemos que pasar, pero que esas tribulaciones nos permitan ser más firmes y nos ayuden a desarrollar más fe. Qué hermosas palabras la de este apóstol Pablo, que exhortar a este pueblo: ¿sabes qué? Anímate, permanece firme, aún en medio de tus tribulaciones. Sabes que estás en una causa buena, sabes que realmente el Señor te premiará, y realmente sabes que hay un Dios que te ama mucho. Cada uno de nosotros tiene un potencial divino, porque cada uno es un hijo de Dios, cada uno es igual ante su vista. Él invita a todos a venir a Él, sean negros, blancos, esclavos, libres, varones, a todos. Apreciados hermanos y hermanas, realmente esta lectura ha sido muy especial, muy nutrida y provechosa para nuestro espíritu. Que estas experiencias de lectura nos hayan ayudado y nos permitan a recordar de la manera en que nuestro Padre Celestial y Jesucristo, a través de sus apóstoles, comparten el Evangelio línea por línea, y de la forma en que cada uno de nosotros podamos seguir recibiendo revelación. Los cielos en este tiempo también están abiertos. La revelación continúa, como aquella experiencia que tuvo Cornelio y Pedro, de cómo el Señor preparó tanto a Cornelio y a Pedro para que puedan recibir revelación personal, y de que sus oraciones fueran contestadas, y en la forma de que ambos, tanto Cornelio y Pedro, se esforzaron y se prepararon físicamente y espiritualmente para recibir guía, orientación e instrucción de los cielos. El que recibe la palabra de verdad, la recibe por el Espíritu de verdad. La recibe, se comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan. Pues eso fue lo que sucedió con Pedro y Cornelio y con todas aquellas personas que escucharon el mensaje. Y esos son las mismas experiencias que nosotros también podemos disfrutar en este tiempo. Apreciado, y yo sé que si nos esforzamos por escuchar la voz del Señor y estemos atentos a hacer lo que el Señor nos manda, y hagamos las cosas con disposición y sin ninguna objeción, el Señor nos guiará por un buen camino, por el sendero correcto. Y yo testifico plenamente de que hay un Padre Celestial que nos ama, les ama a cada uno de ustedes. Él no ve colores de piel, Él no ve condición económica, Él ve nuestros corazones, y Él ve
la disposición que todos podamos tener. Nos ama a todos por igual. Y siento mucha gratitud por ese amor tan grande que Él diera por ustedes y por mí. Y comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén.